the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Llegamos a la lección 7. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la vida cristiana no consiste solo en el perdón de nuestros pecados pasados, sino también en la victoria sobre el pecado en nuestra vida presente. Empezaremos diciendo que Pablo termina el capítulo 5 con el siguiente versículo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira la expresión que Pablo usa, se introdujo. En griego quiere decir se añadió. ¿Por qué la ley se añadió? ¿Por qué se agregó la ley? Pablo dice, para que el pecado abundase. Quiere decir, la ley hace que el pecado se vea como realmente es. La ley le da al pecado el carácter de transgresión y hace aparecer al pecado en su verdadera naturaleza pecaminosa. Piensa en un lente de aumento y sustituye la palabra abundar por aumentar. Pero la ley se introdujo para que el pecado aumentase. Mas cuando el pecado aumentó, la gracia aumentó mucho más. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley, querido, aumenta la realidad del pecado para que nadie dude de su malignidad. Y el pecado aumenta la gracia de Cristo, la gracia perdonadora. Porque la gracia de Dios brilla con mayor fulgor frente al negro telón del pecado. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en un universo perfecto? Por una razón, entre otras, es para que los hombres pudieran conocer mucho más de su gracia. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No quiere decir que Dios hizo que el pecado entrase para que su gracia fuese abundante, no, sino que ya que el pecado había entrado, la gracia maravillosa de Cristo se manifiesta en su plenitud. Donde el pecado abundó, la gracia transbordó completamente. O sea, por la gracia maravillosa de Jesucristo, no existe pecado que no pueda ser perdonado. Todo pecado le será perdonado al ser humano, dijo el propio Señor Jesucristo. ¿No es esta una buena noticia? El Evangelio es justamente eso. La buena noticia de que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, querido, no puedes vivir atormentado por los errores de tu pasado. Ojalá que nunca hubieses caído. Hubiera sido bueno que caminases siempre por los caminos de Dios y no por los senderos oscuros del pecado. Pero a pesar de lo que hiciste en el pasado, no hay motivo para desesperarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y preparó el remedio para tu mal, el perdón otorgado gratuitamente por su maravillosa gracia. Pero ahora Pablo pregunta en el versículo 1 de Romanos 6 lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Mira, lo que el apóstol quiere decir es que nadie puede usar la gracia maravillosa de Cristo para hacer una disculpa y continuar viviendo una vida de pecado. No. A partir de este versículo, hasta el versículo 12, Pablo desarrolla un concepto interesante. Presenta al pecado como un amo que se enseñorea de sus esclavos. En realidad, la vida del pobre pecador es una vida de esclavitud. Él no vive, no sueña, no hace lo que quiere, ni va donde él desea. Simplemente hace lo que su patrón, el pecado, le ordena. El pobre pecador no tiene voluntad. Y si la tiene, de nada le vale, porque solo obedece las órdenes de su amo. Pero Pablo dice que ahora que fuimos justificados por la fe, ya no somos esclavos del Señor pecado. Estamos libres. El hombre que obedecía a su patrón pecado ha muerto en el instante en que acepta a Jesús, y ahora ese cadáver debe ser enterrado. Pero lo que me fascina de todo esto es lo que Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 6. Mira, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que la muerte de Cristo solo les vale a aquellos que son bautizados. Veamos esto. La paga del pecado es la muerte. Y como todos pecamos, todos merecemos morir. Pero Cristo viene, carga nuestros pecados y muere por ellos en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Pero querido, eso solo le vale al que ejerciendo la fe es bautizado. Porque Pablo dice, somos bautizados en su muerte. Quiere decir, si tú no te bautizas, tú no participas de la muerte de Cristo. Y si tú no participas de la muerte de Cristo, pues quien tiene que morir eres tú. Después, Pablo continúa desarrollando el pensamiento de que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, resucitamos a una vida nueva, así como Cristo también resucitó. Ahora, ese hombre nuevo, resucitado, ya no es esclavo de Satanás, porque el esclavo ya murió, ya fue enterrado. La nueva criatura es libre y está fuera del poder del pecado. Ahora, eso no significa que el nuevo cristiano no va a enfrentar luchas. Claro que no. Las luchas, querido, te acompañarán hasta el fin de tu vida. Pero lo que significa es que el diablo no puede reclamarte más como que le perteneces a él. Que reclame eso al viejo hombre que está muerto y enterrado, pero no a ti que eres el nuevo hombre resucitado en Cristo Jesús. Esto nos lleva al segundo punto de la lección. El versículo 12, recuerda de que estamos estudiando el capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus apetitos. Mira la expresión que Pablo usa, no reine. ¿Entiendes? Mientras no conocías al Señor Jesús, el pecado te dominaba, controlaba tu vida por completo, reinaba sobre ti. Pero al ser justificado, ya lo dijimos varias veces, Dios te mira como si tú fueses el propio Señor Jesucristo. Su justicia, la justicia de Cristo fue transferida para ti. Su pureza, su santidad también. Por lo tanto, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Eres libre. El diablo no puede reinar, el pecado no puede reinar sobre ti. Eres la propia justicia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo afirma en 2 Corintios 5:21, cuando dice, te voy a leer el texto. Mira, está aquí. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Ves? Somos hechos justicia de Dios. Pero lo que importa es la expresión en él. ¿En quién? En Jesús. Entonces ahora te pregunto, ¿por qué no puede reinar más el pecado sobre ti? Porque eres la propia justicia de Dios. ¿Y por qué? Porque estás en Él. ¿Y qué significa estar en Él? Mantener comunión y compañerismo permanente con Jesús.
que es la propia justicia de Dios. En Él eres justo, solo en Él. Ahora, en el momento que te separas de Jesús, pasas a ser pecador, a ser nuevamente dominado por el pecado, pasas a ser un súbdito del pecado y el pecado vuelve a reinar en tu vida. Elena G. White dice que necesitamos entender el poder de la voluntad. Oh, querido, la voluntad no puede apenas concentrarse para no caer en el pecado, sino principalmente para no cortar la comunión y el compañerismo con Jesús. Ese es el secreto de la vida victoriosa. Solo cuando estás en Jesús, tu voluntad pasa a ser una voluntad santificada y estás en condiciones de vencer por completo al pecado. Ahora vamos a Romanos 6:14. Esta es la tercera parte de la lección. Dice así: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, querido, este es un texto clave en Romanos, pero infelizmente también es un texto muy usado por cristianos sinceros que creen que no se debe guardar más el sábado, puesto que la ley fue abolido en la cruz del Calvario. Entonces ya no estamos bajo la ley, dicen ellos. La expresión discutible es esta: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, raciocinan ellos, si no estamos bajo la ley, no tenemos más por qué obedecer los mandamientos. Ahora estamos bajo la gracia y estamos libres de la ley. Bueno, el pensamiento de estos cristianos lindos, maravillosos, sinceros, porque yo no creo que nadie en sano juicio quiera ir contra la palabra de Dios. Yo creo que la gente que piensa de esta manera es sincera, pero el pensamiento de estos cristianos lindos es interesante. Sin embargo, vamos a ver de qué está hablando Pablo en este versículo. El tema del capítulo 6 es la victoria sobre el pecado. El pecado no debe reinar más sobre los que fueron justificados. Eso es lo que vimos hasta aquí. Entonces, ¿por qué piensas que de repente, en medio del tema de la victoria sobre el pecado, el apóstol diría que la ley ya no existe? Se estaría contradiciendo. No hay lógica en este tipo de raciocinio. Vamos a leer el versículo 14. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tendrá más poder sobre los justificados. El pecado no tendrá más poder. Ahora, ¿qué es pecado? Juan responde en 1 Juan 3:4. Lo voy a leer inclusive. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el pecado es infracción de la ley, ¿cómo se podría enseñorear de los justos si ya no hay más pecado? Si el pecado es la infracción de la ley, ¿cómo se podría enseñorear de los justos si ya no existe más el pecado? Porque mira, el pecado es la infracción de la ley, y no habiendo ley, pues ya no habría pecado. El siguiente punto de la lección analiza Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mira, en este versículo, Pablo enfatiza la realidad del pecado y dice más. Afirma que el pecado continúa teniendo súbditos, o sea, esclavos que le obedecen. El llamado del apóstol es para que el ser humano tome una decisión. ¿A quién servir? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? No hay un término medio. Si dices que crees en Jesús y has sido justificado por Él, naturalmente tienes que obedecer. No para salvarte, no, sino porque has sido salvo. Y aquellos que fueron justificados, que están salvados,
no sirven más al pecado. Son victoriosos sobre el pecado y lógicamente ya no están más bajo el poder de la ley. Inclusive porque el que está bajo el poder de la ley es el que la infringe. Un ejemplo, si tú respetas la ley de tránsito, no estás bajo el poder de la ley, no estás bajo el poder de la multa, no estás condenado. Pero si te pasas a 100 kilómetros por hora, donde solo puedes ir a 80, estás bajo el poder de la ley. Querido, la ley es una expresión del carácter y del amor de Dios. No hay motivo para tener miedo de la ley, ni mucho menos para decir que Jesús vino a librarnos de la ley. ¿Por qué habría que librarnos de la ley? Tenía que librarnos del pecado, no de la infracción, no de la ley. Hay algo más que debemos decir aquí. El hecho de que en la hora del bautismo somos muertos en la muerte de Cristo no significa que después del bautismo no tendremos más luchas, porque aunque convertidos y justificados, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa y la cargaremos hasta el día de la venida de Cristo. Por tanto, a pesar de haber sido justificados, la lucha continuará. Pero la victoria está garantizada en Cristo. Estando en Él, estamos seguros. Por eso Pablo decía, no vivo más yo, Cristo vive en mí. La última parte de la lección habla de la santificación como un fruto de haber entregado la vida a Jesús. El versículo 22 dice lo siguiente: si ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Oh querido, una tierra enferma no puede producir. Si quieres plantar y cosechar, lo primero que tienes que hacer es curar la tierra, abonarla, limpiarla, en fin. Ese es el trabajo de la justificación en nuestra vida. El pecado nos enfermó y necesitamos ser curados. Ahora viene Cristo. Con su muerte nos ofreció la curación. Si la aceptamos, ya no somos tierra enferma. Y estamos listos ahora para producir frutos. Esos frutos son llamados de santificación. Es el crecimiento en la gracia de Jesús. Es el aprender a vivir diariamente una experiencia de comunión y compañerismo con Cristo. ¿Sabes? Es inútil decir que hemos sido justificados por la fe si los frutos de la santificación no aparecen en la vida. Pero por otro lado es una tontería intentar producir frutos y vivir una vida santificada por el esfuerzo humano. Porque las intenciones humanas solo se quedan en intenciones. Únicamente Jesús, mediante su Espíritu, puede producir los frutos. Pero para que eso suceda es necesario estar en Cristo. Por eso la Biblia enfatiza una y otra vez que tenemos que escondernos en Jesús, que tenemos que ir a Jesús. Él es nuestra única esperanza. Oh querido, a veces yo me pongo triste cuando encuentro personas con una pregunta llena de angustia, de tristeza, de desesperación. Pastor, no logro vivir la vida cristiana victoriosa. No te preocupes tanto de vivir la vida cristiana victoriosa, entre comillas. Preocúpate de vivir con Cristo, de orar todos los días, de estudiar la Biblia todos los días, de compartir tu fe. El resultado de esa comunión diaria con Cristo será el vivir la vida cristiana victoriosa. Tienes que tener paz en tu corazón, saber que has sido perdonado, saber que Jesús te ama, es lo primero que necesitas saber para después poder vivir una vida victoriosa. Que Dios te bendiga.
Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. You'll not have it, my sweet mistake. We rise and fall, but still we drop. For just one night, it's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Llegamos a la lección 7. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la vida cristiana no consiste solo en el perdón de nuestros pecados pasados, sino también en la victoria sobre el pecado en nuestra vida presente. Empezaremos diciendo que Pablo termina el capítulo 5 con el siguiente versículo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira la expresión que Pablo usa, se introdujo. En griego quiere decir se añadió. ¿Por qué la ley se añadió? ¿Por qué se agregó la ley? Pablo dice, para que el pecado abundase. Quiere decir, la ley hace que el pecado se vea como realmente es. La ley le da al pecado el carácter de transgresión y hace aparecer al pecado en su verdadera naturaleza pecaminosa. Piensa en un lente de aumento y sustituye la palabra abundar por aumentar. Pero la ley se introdujo para que el pecado aumentase. Mas cuando el pecado aumentó, la gracia aumentó mucho más. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley, querido, aumenta la realidad del pecado para que nadie dude de su malignidad. Y el pecado aumenta la gracia de Cristo, la gracia perdonadora. Porque la gracia de Dios brilla con mayor fulgor frente al negro telón del pecado. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en un universo perfecto? Por una razón, entre otras, es para que los hombres pudieran conocer mucho más de su gracia. Porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No quiere decir que Dios hizo que el pecado entrase para que su gracia fuese abundante, no, sino que ya que el pecado había entrado, la gracia maravillosa de Cristo se manifiesta en su plenitud. Donde el pecado abundó, la gracia transbordó completamente. O sea, por la gracia maravillosa de Jesucristo, no existe pecado que no pueda ser perdonado. Todo pecado le será perdonado al ser humano, dijo el propio Señor Jesucristo. ¿No es esta una buena noticia? El Evangelio es justamente eso. La buena noticia de que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, querido, no puedes vivir atormentado por los errores de tu pasado. Ojalá que nunca hubieses caído. Hubiera sido bueno que caminases siempre por los caminos de Dios y no por los senderos oscuros del pecado. Pero a pesar de lo que hiciste en el pasado, no hay motivo para desesperarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y preparó el remedio para tu mal, el perdón otorgado gratuitamente por su maravillosa gracia. Pero ahora Pablo pregunta en el versículo 1 de Romanos 6 lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira, lo que el apóstol quiere decir es que nadie puede usar la gracia maravillosa de Cristo para hacer una disculpa y continuar viviendo una vida de pecado. No.
A partir de este versículo, hasta el versículo 12, Pablo desarrolla un concepto interesante. Presenta al pecado como un amo que se enseñorea de sus esclavos. En realidad, la vida del pobre pecador es una vida de esclavitud. Él no vive, no sueña, no hace lo que quiere, ni va donde él desea. Simplemente hace lo que su patrón, el pecado, le ordena. El pobre pecador no tiene voluntad. Y si la tiene, de nada le vale, porque solo obedece las órdenes de su amo. Pero Pablo dice que ahora que fuimos justificados por la fe, ya no somos esclavos del señor pecado. Estamos libres. El hombre que obedecía a su patrón pecado ha muerto en el instante en que acepta a Jesús, y ahora ese cadáver debe ser enterrado. Pero lo que me fascina de todo esto es lo que Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 6. Mira, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que la muerte de Cristo solo les vale a aquellos que son bautizados. Veamos esto. La paga del pecado es la muerte. Y como todos pecamos, todos merecemos morir. Pero Cristo viene, carga nuestros pecados y muere por ellos en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Pero querido, eso solo le vale al que ejerciendo la fe es bautizado. Porque Pablo dice, somos bautizados en su muerte. Quiere decir, si tú no te bautizas, tú no participas de la muerte de Cristo. Y si tú no participas de la muerte de Cristo, pues quien tiene que morir eres tú. Después, Pablo continúa desarrollando el pensamiento de que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, resucitamos a una vida nueva, así como Cristo también resucitó. Ahora, ese hombre nuevo, resucitado, ya no es esclavo de Satanás, porque el esclavo ya murió, ya fue enterrado. La nueva criatura es libre y está fuera del poder del pecado. Ahora, eso no significa que el nuevo cristiano no va a enfrentar luchas. Claro que no. Las luchas, querido, te acompañarán hasta el fin de tu vida. Pero lo que significa es que el diablo no puede reclamarte más como que le perteneces a él. Que reclame eso al viejo hombre que está muerto y enterrado, pero no a ti que eres el nuevo hombre resucitado en Cristo Jesús. Esto nos lleva al segundo punto de la lección. El versículo 12, recuerda que estamos estudiando el capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus apetitos. Mira la expresión que Pablo usa, no reine. ¿Entiendes? Mientras no conocías al Señor Jesús, el pecado te dominaba, controlaba tu vida por completo, reinaba sobre ti. Pero al ser justificado, ya lo dijimos varias veces, Dios te mira como si tú fueses el propio Señor Jesucristo. Su justicia, la justicia de Cristo fue transferida para ti. Su pureza, su santidad también. Por lo tanto, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre la justicia y la injusticia. Eres libre. El diablo no puede reinar, el pecado no puede reinar sobre ti. Eres la propia justicia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo afirma en 2 Corintios 5:21, cuando dice, te voy a leer el texto. Mira, está aquí. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Ves? Somos hechos justicia de Dios. Pero lo que importa es la expresión en él. ¿En quién? En Jesús. Entonces ahora te pregunto, ¿por qué no puede reinar más el pecado sobre ti? Porque eres la propia justicia de Dios. ¿Y por qué? Porque estás en Él. ¿Y qué significa estar en Él? Mantener comunión y compañerismo permanente con Jesús, que es la propia justicia de Dios. En Él eres justo. Solo en Él. Ahora, en el momento que te separas de Jesús, pasas a ser pecador.
a ser nuevamente dominado por el pecado. Pasas a ser un súbdito del pecado y el pecado vuelve a reinar en tu vida. Elena G. White dice que necesitamos entender el poder de la voluntad. Oh, querido, la voluntad no puede apenas concentrarse para no caer en el pecado, sino principalmente para no cortar la comunión y el compañerismo con Jesús. Ese es el secreto de la vida victoriosa. Solo cuando estás en Jesús, tu voluntad pasa a ser una voluntad santificada y estás en condiciones de vencer por completo al pecado. Ahora vamos a Romanos 6:14. Esta es la tercera parte de la lección. Dice así: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, querido, este es un texto clave en Romanos, pero infelizmente también es un texto muy usado por cristianos sinceros que creen que no se debe guardar más el sábado, puesto que la ley fue abolido en la cruz del Calvario. Entonces ya no estamos bajo la ley, dicen ellos. La expresión discutible es esta: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, raciocinan ellos, si no estamos bajo la ley, no tenemos más por qué obedecer los mandamientos. Ahora estamos bajo la gracia y estamos libres de la ley. Bueno, el pensamiento de estos cristianos lindos, maravillosos, sinceros, porque yo no creo que nadie en sano juicio quiera ir contra la palabra de Dios. Yo creo que la gente que piensa de esta manera es sincera, pero el pensamiento de estos cristianos lindos es interesante. Sin embargo, vamos a ver de qué está hablando Pablo en este versículo. El tema del capítulo 6 es la victoria sobre el pecado. El pecado no debe reinar más sobre los que fueron justificados. Eso es lo que vimos hasta aquí. Entonces, ¿por qué piensas que de repente, en medio del tema de la victoria sobre el pecado, el apóstol diría que la ley ya no existe? Se estaría contradiciendo. No hay lógica en este tipo de raciocinio. Vamos a leer el versículo 14. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tendrá más poder sobre los justificados. El pecado no tendrá más poder. Ahora, ¿qué es pecado? Juan responde en 1 Juan 3:4. Lo voy a leer inclusive. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el pecado es infracción de la ley, ¿cómo se podría enseñorear de los justos si ya no hay más pecado? Si el pecado es la infracción de la ley, ¿cómo se podría enseñorear de los justos si ya no existe más el pecado? Porque mira, el pecado es la infracción de la ley, y no habiendo ley, pues ya no habría pecado. El siguiente punto de la lección analiza Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mira, en este versículo, Pablo enfatiza la realidad del pecado y dice más. Afirma que el pecado continúa teniendo súbditos, o sea, esclavos que le obedecen. El llamado del apóstol es para que el ser humano tome una decisión. ¿A quién servir? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? No hay un término medio. Si dices que crees en Jesús y has sido justificado por Él, naturalmente tienes que obedecer. No para salvarte, no, sino porque has sido salvo. Y aquellos que fueron justificados, que están salvados, no sirven más al pecado. Son victoriosos sobre el pecado y lógicamente ya no están más bajo el poder de la ley. Inclusive
porque el que está bajo el poder de la ley es el que la infringe. Un ejemplo, si tú respetas la ley de tránsito, no estás bajo el poder de la ley, no estás bajo el poder de la multa, no estás condenado. Pero si te pasas a 100 kilómetros por hora, donde solo puedes ir a 80, estás bajo el poder de la ley. Querido, la ley es una expresión del carácter y del amor de Dios. No hay motivo para tener miedo de la ley, ni mucho menos para decir que Jesús vino a librarnos de la ley. ¿Por qué habría que librarnos de la ley? Tenía que librarnos del pecado, no de la infracción, no de la ley. Hay algo más que debemos decir aquí. El hecho de que en la hora del bautismo somos muertos en la muerte de Cristo no significa que después del bautismo no tendremos más luchas, porque aunque convertidos y justificados, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa y la cargaremos hasta el día de la venida de Cristo. Por tanto, a pesar de haber sido justificados, la lucha continuará. Pero la victoria está garantizada en Cristo. Estando en Él, estamos seguros. Por eso Pablo decía, no vivo más yo, Cristo vive en mí. La última parte de la lección habla de la santificación como un fruto de haber entregado la vida a Jesús. El versículo 22 dice lo siguiente: si ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Oh querido, una tierra enferma no puede producir. Si quieres plantar y cosechar, lo primero que tienes que hacer es curar la tierra, abonarla, limpiarla, en fin. Ese es el trabajo de la justificación en nuestra vida. El pecado nos enfermó y necesitamos ser curados. Ahora viene Cristo. Con su muerte nos ofreció la curación. Si la aceptamos, ya no somos tierra enferma. Y estamos listos ahora para producir frutos. Esos frutos son llamados de santificación. Es el crecimiento en la gracia de Jesús. Es el aprender a vivir diariamente una experiencia de comunión y compañerismo con Cristo. ¿Sabes? Es inútil decir que hemos sido justificados por la fe si los frutos de la santificación no aparecen en la vida. Pero por otro lado es una tontería intentar producir frutos y vivir una vida santificada por el esfuerzo humano. Porque las intenciones humanas solo se quedan en intenciones. Únicamente Jesús, mediante su Espíritu, puede producir los frutos. Pero para que eso suceda es necesario estar en Cristo. Por eso la Biblia enfatiza una y otra vez que tenemos que escondernos en Jesús, que tenemos que ir a Jesús. Él es nuestra única esperanza. Oh querido, a veces yo me pongo triste cuando encuentro personas con una pregunta llena de angustia, de tristeza, de desesperación. Pastor, no logro vivir la vida cristiana victoriosa. No te preocupes tanto de vivir la vida cristiana victoriosa, entre comillas. Preocúpate de vivir con Cristo, de orar todos los días, de estudiar la Biblia todos los días, de compartir tu fe. El resultado de esa comunión diaria con Cristo será el vivir la vida cristiana victoriosa. Tienes que tener paz en tu corazón, saber que has sido perdonado, saber que Jesús te ama, es lo primero que necesitas saber para después poder vivir una vida victoriosa. Que Dios te bendiga.